Primero de Samuel 14 y vamos a retomar en el versículo 16. Y vamos a leer entonces hasta el 32 esta vez. Leamos entonces. Y los centinelas de Saúl vinieron desde Gabaa de Benjamín. Desde Gabaa de Benjamín cómo la multitud estaba turbada e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién haya sido de los nuestros. ¿Quién se haya ido de los nuestros? Perdón. Pasaron revista y aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla, y aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero. Y había gran confusión, y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, todos los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Pero los hombres de Israel fueron puestos en apuro aquel día, porque Saúl había juramentado al pueblo diciendo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de los enemigos, sea maldito, de mis enemigos, sea maldito. Y todo el pueblo no había probado pan. Y todo el pueblo llegó a un bosque donde había miel en la superficie del campo. Entró pues el pueblo en el bosque, y aquí que la miel corría, pero no hubo quien hiciera llegar su mano a su boca, porque el pueblo temía el juramento. Pero Jonatán no había oído cuando su padre había juramentado al pueblo. Y alargó la punta de una vara que traía en su mano y la mojó en un panal de miel, y llevó su mano a la boca, y fueron aclarados sus ojos. Entonces habló uno del pueblo diciendo: tu padre ha hecho jurar solemnemente al pueblo diciendo: maldito sea el hombre que tome hoy alimento. Y el pueblo desfallecía. Respondió Jonatán: mi padre ha turbado al país. Ved ahora cómo han sido aclarados mis ojos por haber gustado un poco de esta miel. ¿Cuánto más si el pueblo hubiera comido libremente hoy del botín tomado de sus enemigos? ¿No se habría hecho ahora mayor estrago entre los filisteos? E hirieron aquel día a los filisteos desde Migmas hasta Jalón, pero el pueblo estaba muy cansado. Y se lanzó el pueblo sobre el botín, y tomaron ovejas y vacas y becerros, y los degollaron en el suelo, y el pueblo los comió con sangre. Bueno, mis amados, estamos hablando de las locuras de Saúl, ¿cierto? A veces nos quedamos con las cosas bonitas, no, mire lo que pasó con Jonatán, pero hay que ver el contexto, hermanos, para que veamos cómo es que obra Dios y cómo es que no obra Dios. Porque cada consecuencia tiene su causa. Cada efecto tiene su antecedente. Y aquí vemos dos polos totalmente opuestos. Le dijo Samuel a Saúl: has actuado locamente. Pero ahora vemos a un Jonatán que está obrando por fe y consultó a Dios. Fue el tema del sábado pasado, ¿no? Y Dios le respondió. Y Jonatán estaba tan pendiente de la voluntad de Dios,
que dijo, voy a esperar qué Dios quiere, si sí o si no, si subo contra los filisteos o si no. Habían seleccionado 3,000 soldados, 2,000 andaban con Saúl y 1,000 con Jonatán. Pero este pasaje que acabamos de leer nos muestra que Jonatán ya no tenía nadie, porque había 600 hombres con Saúl y pasaron revista y faltaban Jonatán y su paje de armas. O sea, entre los 600 estaban Jonatán y su paje de armas. Jonatán no andaba con otra escolta. De los 3,000 le quedaban 600. Los demás habían huido, se habían escondido en las cuevas, en Micmas. Pero después de esta matanza que causaron Jonatán y su paje de armas, que no fueron tantos conforme a las matanzas que se acostumbraba a ver en las guerras, pero es que eran 2 personas en la situación más difícil, subiendo agarrados de un peñasco. Eso es fe, hermanos. Filisteo que se asomaba, lo derribaban. Eso es fe. Y entonces se produce pavor entre los filisteos que estaban allí, en estos fuertes, y comienzan a correr para allá y para acá. Y dice que desde Gabá de Benjamín, los centinelas de Saúl vieron cómo la multitud estaba turbada, e iban de un lado para otro, y era deshecha la multitud. Probablemente no eran solo los filisteos que corrían despavoridos de un lado para otro, sino que los mismos israelitas estaban confundidos, decían, ¿qué pasó? Se escucha algo y todo el mundo corre, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y el uno dice una cosa y el otro dice otra. Y hubo confusión. Y entonces Saúl sospechó que algo estaba pasando con los filisteos. Dijo, algo pasa. Y aquí tiene que tener metidas las manos algún israelita. Pasen revista al pueblo a ver quién falta. Cuando digo al pueblo me refiero a los 600 que estaban con él. ¿Quién falta? Le dicen, mi rey, falta tu hijo y su paje de armas. Y Saúl, aunque perverso, entendió que allí había pasado algo donde Dios estaba obrando. Él conocía indudablemente la fe de su hijo. Y entonces mandó a traer el arca de Dios. Y mientras él hablaba con el sacerdote, Saúl se dio cuenta que el campamento de los filisteos estaba turbado y que había un alboroto tal que eso ya no se podía contener. Y Saúl entonces dijo, ya no estemos más mirando al arca. Juntemos al pueblo. Juntemos al pueblo y vamos hasta el lugar donde se está dando batalla, porque aquí hay una batalla que no entiendo, pero hay batalla. Ya le habían dicho, falta tu hijo y el paje de armas. Me imagino Saúl pensando, ay, mi hijo, en medio de semejante alboroto, algo está pasando. No tuvo de otra, tuvo que ir a la batalla, a la fuerza, porque faltaba su hijo y el paje de armas, y había alboroto. Eso le decía en su conciencia que había batalla y solamente había 2 personas faltando. Y tuvo que correr entonces, y juntó a la gente que encontró, y llegaron al lugar donde estaba el alboroto, donde se veía una batalla, y Saúl tiene que encontrarse con un cuadro que jamás imaginó. Los enemigos se estaban matando entre sí mismos. Hermanos, algunos me han escuchado hablar mucho de esto, pero lo voy a repetir. Es que el pueblo cristiano se ha equivocado en Colombia cuando piensa que saliendo a hacer marchas va a cambiar decisiones de una corte. Va a cambiar las decisiones del gobierno, y esto es un error. Cuando el enemigo es demasiado grande, no es con espada,
es con su Santo Espíritu. Y nos inspiramos en el hecho de que cuando Josafat fue a la guerra, Josafat, un rey temeroso de Dios, rey de Judá, fue a la guerra y se dio cuenta que había una alianza de sus parientes más lejanos, de los hijos de Esaú con los hijos de Lot, es decir, edomitas, moabitas, amonitas, y todos, y unos cuantos más, muchos más. Y Josafat vio que era demasiada gente, le dice al Señor, Señor, son demasiados los que vienen contra mí. Y el Señor le dice, pues no pelees. Invierte el orden en el ejército. En el ejército siempre iban los guerreros adelante y de últimos iban los músicos para que tocaran la orden de batalla o la orden de retirada. Y le dijo el Señor, póngame los músicos adelante y haga que me alaben. Y Josafat lo hizo en fe. Y salió al campo de batalla con los músicos por delante. Cuando los enemigos escucharon que había cantos de victoria en el pueblo de Judá, ellos se levantaron, se desesperaron y terminaron matándose unos contra otros. Fue tal matanza que cuando el pueblo de Dios llegó a la batalla, encontraron que no había vivos y duraron 3 días recogiendo botín. Demasiado ejército. Cuando el enemigo es demasiado grande, la batalla no se hace ni con plantones, ni con argumentos, ni diciendo es que este es el bueno, este es el malo. La batalla se hace de rodillas ante el Señor, adorándolo, porque entonces Él pelea por nosotros. Y quiero inquietar a su conciencia en este momento si tal vez usted está viviendo alguna batalla, una batalla que siente que le está quedando grande, una batalla que quisiera no estar librando, pero sabe que le toca librarla, una batalla que tal vez siente que está perdida, pero que tiene que darla. Bueno, la salida no es correr, argumentar, no es correr, hacer lo que nos parece, con lo que tenemos a la mano. La salida es clamar a Dios. La salida es alabar al Señor, porque entonces Él pelea por nosotros. Cuando Saúl llega al campo donde se estaba dando la batalla, encuentra que los filisteos se estaban matando entre ellos mismos. Hermano, Saúl era un rey que fue mucho más lo malo que hizo que lo bueno y terminó terriblemente mal. Así que no era el mejor rey. Pero aquí Dios estaba obrando en favor del pueblo a pesar del rey. ¿Por qué? Porque alguien en el reino hizo las cosas al derecho. Hermanos, nosotros no somos ni el presidente de la República, ni los senadores, ni los jueces, ni los magistrados para que tengamos el poder de decidir hacer las cosas al derecho. Pero si usted y yo hacemos las cosas al derecho, créanme que Dios no nos deja con la palabra en la boca. Dios responde. Quizás no veamos este país arrodillado ante el Señor, pero tal vez sí vamos a ver nuestra familia arrodillada ante el Señor. Y veamos a Dios obrando para que a pesar de las circunstancias haya paz en los nuestros. Y eso ya es mucha ganancia, esa es la ganancia más grande que podemos recibir. Pasó que entonces incluso los hebreos, es decir, del mismo pueblo de Dios, había gente con los filisteos. Tal vez los filisteos los habían tomado como soldados, como ayudantes. Pero estaban con ellos porque se habían sentido dominados. Pero acordémonos que venían de un proceso de victoria contra los filisteos con Samuel. Lo que pasa es que Saúl había hecho locamente y tal vez había pasado ya un buen tiempo y había tenido tiempo suficiente, había habido tiempo suficiente para que los filisteos retomaran el control de Israel. Y aquí un hombre, un joven, actuó por fe y se genera este alboroto. Y cuando Saúl ve que los filisteos se están matando,
Y cuando los israelitas ven que los filisteos se están matando entre ellos, entonces se cambian de bando incluso los que estaban con los filisteos y se vienen y se pasan con Saúl y con Jonatán. Lo que habíamos visto antes es que habían huido, se habían escondido en las cuevas. Ahora están saliendo de las cuevas para unirse en batalla contra sus enemigos. Porque los que estaban del lado de los filisteos vinieron a combatir a los filisteos, pero también los que se habían escondido vinieron para colaborar, salieron de sus cuevas y vinieron para colaborar, para trabajar contra los filisteos. Se metieron en la batalla y persiguieron a los filisteos. Y aquel día, dice el versículo 23, el Señor salvó a Israel. No fue Saúl, no fue la osadía de Jonatán. Por ahí se publica mucho un meme, o es que algo que dice: si usted cree que la oración tiene poder, diga amén. La oración no tiene poder. El poderoso es Dios que obra en la oración. La fe no tiene poder. El poderoso es Dios que obra en la fe. Los brujos son los que dicen Dios y fe. A veces decimos, póngale fe. No, hay que ponerles a Dios. Es la presencia de Dios. Es el favor de Dios. Que la llave para recibir el favor de Dios es la fe. Entonces, los filisteos fueron derrotados ese día. Y el Señor salvó a Israel, usando a Jonatán, usando a su paje de armas. Pero fue Dios quien salvó, respondiendo a la fe de Jonatán. Y aquí viene otra locura que había cometido Saúl. Cuando Saúl vio la confusión, corrió a hacer otra locura. Juramentó al pueblo para que no comieran hasta que tuvieran la victoria completa. A veces los cristianos hacemos este tipo de locuras. Salimos a la batalla mal alimentados. Y entonces vemos derrotas. ¿Por qué? Porque tenemos que estar adecuadamente alimentados para tener la fuerza en la batalla. Por eso es que la palabra de Dios no debe faltar en la lengua del cristiano, en la conciencia del cristiano, en el proceder del cristiano. De otra forma tendríamos derrotas. De otra forma no tendríamos la victoria. ¿Qué había hecho Saúl? Dijo: cualquiera que coma pan antes de caer la noche, antes que haya tomado venganza de mis enemigos, sea maldito. Hermano, se creció Saúl con lo que estaba haciendo su hijo. Claro, tenemos la costumbre de decir, es que los logros de nuestros hijos son nuestros logros. Pero aquí no estaba Saúl, hermanos. Esto era una cosa entre Dios y Jonatán. Esto no era un logro de Saúl. Esto humanamente fue un logro de Jonatán, pero lógicamente fue una obra del Señor. Y fueron a la batalla y nadie había comido en todo el día. Se fueron a la batalla con hambre. Llegaron a un bosque y el Señor, indudablemente fue el Señor, les muestra un lugar con mucha miel. Corría la miel. Pero ninguno probó, porque temían el juramento de Saúl. Pero llegó Jonatán y Jonatán no conocía el juramento de su padre. ¿Han pensado por qué Jonatán no sabía lo que había juramentado su padre?
Porque Jonatán no estaba en el lugar de los que se estaban escondiendo, Jonatán estaba en el lugar de los que estaban venciendo. Jonatán no estaba con su padre. Jonatán había ido para iniciar la batalla. Así que cuando Saúl reunió al pueblo y lo hizo juramentar, Jonatán no se enteró, porque él estaba en el lugar correcto. Y llegó Jonatán y alargó su mano, llevó su mano a la boca y dice, y le fueron aclarados sus ojos. Esta expresión, aclararse los ojos, realmente es traducida como recobró fuerzas. Es la traducción más, digamos, que podemos entender nosotros más, no digo la más adecuada, pero que pudiéramos entender qué significa es recobró sus fuerzas, fue reconfortado. ¿Cuándo? Cuando tomó miel. Y vino alguien y le dijo, tu padre ha hecho jurar al pueblo, diciendo, maldito el hombre que tome hoy alimento antes de que tenga victoria sobre mis enemigos. ¿Quién es el que estaba venciendo humanamente hablando? Jonatán. Claro, quien estaba peleando era Dios, pero por mano de Jonatán, es decir, a través de Jonatán y su paje de armas. Y Jonatán tiene que entonces desautorizar a su padre. Dice, mi padre ha turbado el país. Jonatán tenía discernimiento, hermanos. A veces no sabemos cómo obrar adecuadamente porque no tenemos discernimiento. Porque no nos ocupamos de lo que es del Señor. Mi padre ha turbado el país. Ustedes han visto cómo he recobrado mis fuerzas. ¿Cómo hubiera sido si el pueblo hubiera podido recobrar sus fuerzas? Hubiésemos hecho mayor estrago entre los enemigos. Esto es una cosa para considerar, hermanos. Si nosotros nos alimentamos adecuadamente, cuando entremos en la batalla, habrá mayor estrago entre los enemigos. ¿Cuánto hemos luchado? Hemos pedido, hemos rogado, hemos orado por alguna cosa. Y tal vez hemos visto respuestas a medias. Si estuviésemos bien alimentados, tendríamos respuestas completas. ¿Por qué? Porque la llave para las grandes respuestas es la fe. Y tengo que aclarar una vez más que la fe no consiste en cerrar los ojos y creer que recibo lo que pido, sino en confiar en que Dios está obrando. Si yo confío que Dios está obrando en medio de la circunstancia que estoy viviendo, voy a recobrar fuerzas. ¿Por qué? Porque estoy bien alimentado. Y cuando uno recobra fuerzas no se entristece, no se turba, se fortalece. Dijo Jonatán, no se habría hecho mayor estrago entre los filisteos si mi padre no hubiese sido tan loco. Si mi padre no hubiese hecho semejante locura que turbó al país, ¿acaso no hubiésemos hecho mayor estrago? Sin embargo, dice la palabra, pero hirieron a los filisteos. Solamente que pasó algo, el pueblo salió devastado. El pueblo salió cansado. Hermanos, no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasa esto. Lo que hacemos el domingo parece nada fuerte, pero regularmente uno se siente cansado. Creo que la única explicación es la batalla espiritual que se da cuando estamos alabando al Señor, cuando estamos orando, cuando estamos predicando. Se da una batalla espiritual. Porque cuando estamos recibiendo la palabra, estamos desarmando al enemigo. Estamos confundiendo al enemigo. Y entonces hay cosas que se dan y son duras. Y queda cansancio. Y aquí el pueblo estaba cansado. Y entonces tengo que entender
que muchas veces el cansancio también tiene que ver no solamente con que somos humanos, sino con que necesitamos mejor alimento, más fe. Necesitamos estar más adecuados para la batalla. Cuando hemos estado en un proceso de liberación, hay cansancio, hermanos. Sí, la batalla naturalmente produce cansancio, pero a veces uno se siente más cansado que otras veces. Es cuando la fe se debilita, es cuando no estamos adecuadamente alimentados. Y bueno, eso pasa también en la vida diaria, ¿no? Que muchas veces nos sentimos desgastados, agotados, cansados. Yo tenía una costumbre que decía, si el mundo fuera un colchón, ¿cuánto daría para poder acostarme en él? Bueno, era una forma de decir, estoy muy cansado. Y el pueblo se lanzó sobre el botín y le quitaron a sus enemigos ovejas, vacas, becerros. Y los degollaron, y el pueblo los comió con su sangre. Esto era indebido. Sin embargo, vamos a ver el próximo sábado cómo Dios obra a pesar de las faltas de su pueblo, a pesar de las faltas de quienes debieran no faltar. ¿Hasta dónde va la misericordia de Dios? Hermanos, las locuras siempre tienen consecuencias. Que Dios tenga misericordia y en todo caso nos saque al otro lado, no significa que sea correcto hacer locuras. Significa que la misericordia de Dios es más grande de lo que imaginamos. Pero siempre necesitamos corregir lo que hacemos mal. Obrar adecuadamente para que Dios esté con nosotros y en nosotros, obrando para bien. Gracias por su paciencia. Es el momento para alguna inquietud, alguna pregunta o algún comentario. Dios los bendiga, hermanos.